Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvetti. Vivencias. When your legs don't work like they used to before. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy retomamos nuestro diálogo sobre economía para todo público junto a la economista María Noel Sanguinetti. En la tarde de hoy hablaremos sobre la competitividad, un tema que está estrechamente relacionado con la prosperidad del país, por lo tanto con el bienestar y la calidad para todos nosotros. El tema de la competitividad de la economía uruguaya ha venido siendo objeto de preocupación y discusión en los últimos tiempos, tanto para las empresas como para los referentes del sector público. Por lo tanto, es imperioso avanzar en el debate, concretar estrategias, políticas de competitividad a nivel nacional y también de diferentes sectores. Podemos plantear temas, preguntas, conversar las dudas que tengan a través de las vías de comunicación, a través del 098 88 28 28 vía SMS o WhatsApp. La pérdida de competitividad es uno de los principales problemas que presenta hoy la economía, y esto se concreta como un flagelo que afecta a los sectores empresariales, a trabajadores y al ingreso público. Los aportes que a nivel sectorial se pueden realizar en términos de mejora de competitividad van más allá de la rentabilidad y la ganancia a nivel individual de cada empresa. Es importante entender que este tema no es un tema abstracto, sino que impacta directamente en el nivel de vida de todos nosotros, sin importar la edad, la ocupación o lugar de residencia. Analizaremos el concepto de competitividad, pero principalmente buscaremos identificar los temas claves que hacen a nuestras debilidades en términos de modelo de desarrollo y su adecuación a la realidad económica en la actualidad. Una situación que ha llevado a un deterioro generalizado de los sectores exportadores por el aumento de los costos, las faltas de respuestas en términos de políticas públicas, así como dificultades de acceso a los mercados internacionales. Entender el proceso a través de las economías y las empresas mejoran su desempeño es fundamental en este contexto complejo y hostil. Es importante tocar el tema de la competitividad en todos sus niveles y de manera adecuada en las distintas dimensiones. Para ello recibimos a la economista María Noel Sanguinetti, que ya ha estado en otros viernes, pero para quienes nos escuchan hoy por primera vez, les cuento que María Noel Sanguinetti es economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, donde también ha realizado estudios de posgrados, se desempeña como docente e investigadora en este centro de estudios, y actualmente es gerente general de la Asociación de Cultivadores de Arroz y coordina un equipo de consultores dedicados a proyectos de inversión. Muy bienvenida, María Noel, un honor como siempre contar con tu presencia en Vivencias. Buenas tardes, Andrea, como siempre un gusto en estos viernes de economía. Nos vamos con el ánimo renovado, porque siempre nos das algún tips para ver la economía con buenas perspectivas y que hay posibilidades de cambiar, y nos das ese tic para no irnos deprimidos el fin de semana. Bueno, gracias por la oportunidad de poder venir a conversar de estos temas, y bueno, no nos han tocado temas fáciles. Hemos hablado de crecimiento, en un crecimiento casi en baja, hemos hablado de inflación, y bueno, y ahora tocamos un tema como más global, que es el tema de competitividad, porque también ha estado muy en el tapete. Entonces, bueno, la idea es ir. Y capaz que también está relacionado en alguna manera con todos los temas que vinimos hablando.
¿Por qué qué se entiende primero por competitividad? ¿Cuáles son esos rasgos generales que tenemos que poner hoy en este tema que hoy nos vas a presentar? Bueno, muchas veces nosotros hablamos de la importancia de ser competitivos, ¿no? De ser competitivos a nivel país, a nivel de la empresa, hasta a nivel personal. Es un concepto que es bien importante, tiene toda esa cuestión de dimensiones. La competitividad es un tema muy importante porque tiene que ver con el crecimiento, es en definitiva lo que nos va a condicionar el crecimiento. ¿Y qué nos está hablando cuando hablamos de competitividad? Cuando hablamos de competitividad implica elementos que tienen que ver con la productividad, implica elementos que tienen que ver con la eficiencia, implica elementos que tienen que ver con la rentabilidad, tiene que ver con la capacidad que tenemos para generar empleo, para generar más riqueza, en definitiva para poder vivir mejor. Ese es el gran concepto global de competitividad, que es un concepto muy grande, muy general y que en definitiva no es más que un medio para poder lograr mejores condiciones de vida para la población. O sea que nos compete a todos, por lo que venís diciendo. Claro, el tema es que es un concepto a veces demasiado amplio y poder llevarlo a la práctica es sumamente difícil. Entonces, algo que en economía nos gusta hacer mucho, nosotros siempre trabajamos en diferentes planos. Esto tiene que ver con la economía en su conjunto, entonces por eso la política económica, aquello que hablábamos del tema del crecimiento, de la política monetaria, de la política fiscal, está muy arraigado, porque para poder ser competitivos tenemos que dar condiciones para que la economía tenga determinado nivel de estabilidad, o sea, tenga un proceso de crecimiento sostenido más allá de los vaivenes coyunturales, o sea, que exista una tendencia al crecimiento que tenga determinados parámetros, pero a su vez tiene que haber determinada estabilidad en los precios, tiene que haber condiciones para la creación de empleo y que sea empleo genuino, y con determinadas condiciones en términos de laborales, y que de alguna forma eso se derrame para que pueda conducir a una mejor vida para el conjunto de la población y que todos puedan vivir mejor, o sea, y eso también tiene que ver con indicadores sociales, tiene que ver con menor pobreza, tiene que ver con mejor distribución, tiene que ver con gente más educada, con mejor calidad de vida, y hay muchos factores que juegan a la vez, como puede ser el tema del costo país, de la capacidad de inversión, de las condiciones institucionales para poder invertir y para que la gente viva saludablemente. Claro, como que esos puntos que estás tocando son como los puntapié inicial para que después toda la cadena, digamos, competitiva funcione, ¿no? Y a su vez hay todo un conjunto de responsabilidades que tienen que ver con las políticas públicas, pero que también tienen que ver con los actores privados. Entonces ahí tiene que haber fuerte un trabajo de ambas partes para poder conducir a una lógica de esto de que es ser más competitivo. ¿Y de qué manera, por ejemplo, al oyente afecta el tema de la competitividad en la vida diaria, ¿no? A la persona que nos está escuchando. Una economía que tiene capacidad de invertir significa que tiene capacidad de hacer esfuerzos hoy que le van a permitir a futuro tener más ganancias, crear más niveles de empleo, tener mejores niveles de producir más, poder vender en el exterior. Eso genera un conjunto de beneficios porque de alguna forma lo que hacen es activar la economía, ¿no? Tener más posibilidades de que ingresen recursos económicos, de que se apliquen más recursos, de que se creen más fuentes de trabajo, a su vez de que se necesiten comprar más insumos y más proveedores, entonces hay un derrame hacia atrás y hacia adelante. Eso beneficia al crear más empleo, beneficia directamente al mercado de consumo, y en definitiva se genera toda esa espiral, esa cadena entre la economía que genera un círculo virtuoso, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en definitiva hablábamos a nivel de la macroeconomía en general, donde el Estado tiene un rol importante. Después tiene que generar las condiciones para que eso se dé. Y hay un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la política energética, que nos permite mejorar la producción.
tiene que ver con la logística, ¿no? Un tema importante que tiene Uruguay, por ejemplo, hoy es el tema de la logística. Uruguay tuvo una etapa de crecimiento muy amplia. Para poder seguir creciendo, bueno, tenemos que tener medios de comunicación, tenemos que tener carreteras, tenemos que tener sistemas de puertos, tenemos que en realidad permitan que esa producción pueda transportarse y salir. Claro, hay que seguir invirtiendo en logística. El tema de la infraestructura es un tema sumamente importante y para la política de desarrollo el Estado tiene un rol importante. Después todo lo que tiene que ver con las condiciones para la inversión, el tener incentivos y que esos se mantengan. Después todo lo que tiene que ver con la creación de empleo. Uh-huh. También influye mucho el tema de los costos de producción. Uruguay hoy uno de los problemas que tiene que es un país que se está volviendo relativamente caro. Entonces eso nos hace perder competitividad. Claro. Ese es un enfoque de lo que es la competitividad desde el punto de vista más global. Y un rol que juega mucho el Estado, pero que también juegan los privados, tiene que ver con la innovación y el desarrollo. O sea, investigar, generar nuevas tecnologías a nivel de procesos, a nivel de productos, y que en realidad hagamos una producción mejor y que tenga una mejor ubicación con un valor agregado mayor. Por eso la innovación tiene mucho que ver. Y ahí es fuerte un trabajo que tiene que ver con los actores públicos y también con los actores privados en poder hacer algo que tenga que ver con eso de la mayor productividad, de la mayor eficiencia, de mejorar la calidad, que es parte de lo que hablamos fuerte siempre sobre competitividad. Porque el concepto de competitividad como tal ha sido un concepto que ha evolucionado en el tiempo, y antes se hablaba mucho de competitividad en términos de los costos, la relación entre los precios y los salarios, y lo que es la relación del tipo de cambio real, o sea, algo que está mucho más relacionado con variables más de tipo monetarias y lo que es el precio de la moneda. Pero en realidad el concepto como tal es un concepto mucho más abarcativo y que en definitiva nos resume, o mejor dicho, es el resultado de un conjunto de procesos y esfuerzos en conjunto de largo aliento y que tienen que ver también cómo nosotros nos vemos como economía y como país a futuro. Claro. O sea, la pregunta que con una mirada, por ejemplo, a 20 años. A 20 años, a 30 años, decir, bueno, ¿cómo Uruguay se quiere plantar ante el mundo de acá a 5, a 10, a 20 años? Y así esa misma pregunta la tenemos que hacer a nivel sectorial, a nivel de las empresas. ¿Cómo determinado sector industrial se quiere ver? En el mercado interno, en el mercado externo. Y eso son preguntas a veces muy difíciles de plantearse, muy difíciles de concretar, pero también de cómo trazamos un camino hacia... ¿Cómo te querés ver? Y también comparándote con tus sectores competitivos, hoy por hoy que, como decíamos antes del programa, vivimos en una sociedad altamente competitiva, ¿no? Claro, y cómo se toman decisiones en el corto plazo que también afectan en el largo plazo. Es como cuando uno se hace una pregunta, en economía nosotros siempre podemos poner ejemplos que tomamos en la vida cotidiana, porque nosotros como personas permanentemente lo que terminamos tomando son decisiones económicas, lo que decíamos la primera vez. Tenemos recursos limitados y fines que son múltiples, entonces en todo momento, hasta cómo administramos nuestra jornada con el tiempo que es limitado, es una decisión económica, termina siendo una decisión económica, ¿no? La economía nos estamos enterando contigo, María, que tomamos decisiones económicas capaz que sin saber, ahora con mayor conocimiento, desde que estás los viernes, capaz que las empezamos a tomar un poco mejor. Las decisiones económicas no solamente tienen que ver con plata, tienen que ver con eso, con recursos que son limitados. Claro. Y yo siempre pongo el ejemplo del tiempo porque es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Claro. Entonces, las decisiones que uno toma en una jornada cuando tiene un montón de cosas que hacer y no alcanzan las 24 horas o con el presupuesto mensual. Claro. También son los ejemplos más fáciles a veces para entender cuál es la lógica de razonamiento que tenemos. Entonces, de la misma manera que uno en la vida cotidiana toma decisiones que pueden impactar a su futuro, decir, bueno, si en definitiva, si yo dejo de tener tiempo libre y me dedico a estudiar hoy, bueno, en definitiva, capaz que puedo acceder a determinado puesto de trabajo futuro, a determinada posición que me va a dar otros recursos para poder disfrutar del tiempo. Si esos son tipos de decisiones. Son decisiones que tenemos que tomar y que a veces en el momento son difíciles, pero hay que evaluar entonces
con perspectiva de un futuro, qué beneficios te traen esas decisiones. Claro, o de otra forma, de la misma manera, si yo exagero mis horas de dedicación al trabajo y me canso demasiado y capaz que después rindo menos. Entonces, son parte de los equilibrios esos que a nivel tan sencillo y tan cotidiano tomamos. Bueno, las mismas son las decisiones que se toman a nivel empresarial y a nivel de la política pública. Capaz que con muchos más variables en juego, capaz que con mucha menos información. Pero en definitiva, cuando nosotros pensamos, cuando hablamos de competitividad, tenemos que pensar en eso, en qué decisiones tomamos en el corto plazo, en cuáles son las condiciones que tenemos hoy y cómo querernos proyectar al futuro y cómo generamos condiciones para transitar a determinadas cosas que nos repercutan en mejores calidad de vida. ¿Cómo hago para hacer que la gente pueda invertir? Para que la gente se sienta, pueda generar empleo, para que determinados mercados puedan, cómo genero condiciones, y hay muchas decisiones que están en juego. El otro día, cuando hablamos de presupuesto, tú me preguntabas por el tema educativo. La educación es clave. Eso lo decías ahora también al principio, ¿no? La educación es clave porque, en definitiva, ahí hay un montón de actores que juegan. La academia, la formación universitaria, la formación técnica, la formación a nivel de las escuelas. En definitiva, es cómo yo estoy preparando la generación, los jóvenes de hoy o los niños de hoy para que puedan insertarse a futuro. Claro, y además que cada vez como avanzamos rápidamente en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos, y es todo tan vertiginoso el conocimiento que se va dando. Las tecnologías, y la tecnología de la información es fabulosa. O sea, si no la gente no se va formando, cada vez se prepara más, tiene menos acceso al trabajo o posibilidades de trabajo, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo que estuvo muy de moda y ahora nos hemos acostumbrado, que es el tema del plan de la Ceibalita. Sí. Y el tema de la conectividad. El hecho que Uruguay tenga un porcentaje de conectividad tan alto y que los niños desde que llegan a la escuela puedan acceder a una computadora y que puedan saber cómo funciona, y les da otras condiciones para futuro poder integrarse al mercado de trabajo. Claro. Porque ese niño tiene una conectividad. Quien tiene un correo electrónico hoy tiene un lugar en el mundo. Claro. Para presentarse un trabajo, para poder ser conectado. Entonces, en realidad esas son condiciones bien interesantes que se deben acompañar con otro conjunto de elementos. Una población que es saludable es una población que a futuro también va a ser de menor costo al país. Entonces, nosotros que hoy tenemos una cobertura de salud que es importante y que todo el mundo tiene donde atenderse, y bueno, nos genera un costo, pero también una población más sana, después al país le termina saliendo menos. Hay estudios que se hacen con modelos bastante complejos, pero que terminan demostrando ese tipo de cosas. Y de eso, de lo que estás hablando, tanto en la salud como en la educación, ese mismo ejemplo que estabas dando, es mirando con una perspectiva a futuro, qué va a pasar con los ciudadanos, con estos jóvenes que están creciendo, que se van a ingresar al mercado de trabajo, con la gente que tiene salud, y cómo va a ser su desarrollo, que cada vez tenemos una población más envejecida y que también hay que pensar en eso, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que analizar. Y ahí lo que iba es, el Estado tiene mucho que ver con lo que son las grandes variables o macro variables a nivel económico, pero también tienen que ver con todas estas condiciones en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con generar todas las condiciones para que toda la población sea parte de ese proceso. Y después tenemos todo lo que es el sector empresarial, ¿no? Que también juega un rol muy importante. El Estado, los trabajadores y los empresarios tienen que ser los mejores aliados para lo que tiene que ver con un proceso que conduzca a la competitividad, y ahí tenemos las más diversas situaciones. Si te parece, ahora en el bloque que viene seguimos analizando estas situaciones, pero ahora nos tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos. Quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28. Baby, my heart. Vivencias.
Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti, hablando de economía para todo público, y hoy estamos hablando de competitividad. Y antes de seguir, quiero compartir un mensaje que llegó de César de Maroñas, que nos saluda, y le mandamos de aquí, que siempre nos está enviando saludos e interviniendo, un saludo, y le agradecemos su mensaje. Y quedamos en el bloque anterior analizando, María, el tema de la competitividad a nivel empresarial, del sector empresarial y el sector público, que estabas explicando la importancia de que hubiera un buen nexo y una buena relación, ¿no? Bueno, a ver, sí, nosotros estábamos viendo que cuando hablamos de competitividad podemos ver a nivel del conjunto de la economía, podemos hablar a conjunto de los sectores, o podemos hablar a nivel micro, o sea, a nivel de la empresa, claro. a nivel... Una empresa es competitiva cuando puede producir más y mejores productos a menores costos. Y no solo un tema de cantidad, sino que el tema de calidad cada día es más importante. Uh-huh. Y que en definitiva es la forma donde yo, si produzco a menores costos, puedo competir con mis competidores. Eso es un concepto bastante fácil, claro, y sencillo. Ahora, no todas las empresas están en iguales condiciones. Claro. Porque las empresas son de diferente tamaño, porque tienen diferente nivel de especialización, porque los mercados cambian. Capaz que también tienen diferente maquinaria y tienen, tecnología. Porque tienen distintos tipos de naturaleza de la inversión, porque claro, producen unos diferentes tipos de bienes o servicios, y ahí también porque los mercados de referencia son distintos. No es claro, lo mismo producir para el mercado interno que producir para el mercado regional, que producir para un mercado extrarregional. Claro. O se pueden compartir, o cómo buscar esas alternativas. Porque los costos dependen de que las empresas hagan las cosas bien, claro, pero también dependen del costo país. Uh-huh. Entonces, que eso estuvimos hablando. Eso ya estuvimos hablando, y que hay elementos que están bajo el control de quien toma las decisiones y otros que no están bajo el control de quien toma las decisiones. Entonces, no es fácil poder ser competitivo. A ver, para los que no nos escucharon y nos están escuchando hoy por primera vez, recordanos qué es el costo país. Nosotros estábamos hablando que el costo país tiene que ver con el costo de vida. Uh-huh. Nosotros el otro día justo trabajamos el tema de inflación, de que era como el crecimiento de los precios en forma claro, continua y generalizada, y el costo de vida básicamente está asociado a eso. Cuando nosotros tenemos una determinada canasta de consumo, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para vivir, y eso cómo va evolucionando, cómo van evolucionando esos precios. Entonces, Uruguay viene siendo un país que cada vez es más caro mantener una casa, es más caro mantener una empresa, claro, es más caro, y eso en definitiva nos pone en un conjunto de limitaciones que uh-huh, hoy es un problema en términos de la competitividad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enfrentarnos con otro, por ejemplo, un país que exporta, que produce lo mismo más barato, claro, y a veces no alcanza solo con que el producto nuestro sea el más atractivo. Uh-huh. O el mejor en calidad, porque si competimos en precios a veces nos llevamos más todas las distorsiones que existen a nivel de los mercados, y que a veces nos generan otros bloqueos que por más que produzcamos bárbaro y a los menores costos tampoco competimos. ¿Y cómo se mide esta competitividad? Bueno, la competitividad se mide a través de diversas alternativas. Según cómo nosotros definimos la competitividad, va a ser cómo la vamos a medir. Uh-huh. Eso siempre está atrás de cualquier concepto económico y cualquier medición económica. Los enfoques más tradicionales, como yo le decía, que estaban asociados solo a la lógica de los costos de producción, bueno, tenían que ver con la evolución de los salarios, tenían que ver con la evolución del tipo de cambio. Hoy en día, si nosotros vamos a ese concepto más global, lo que necesitamos es algo que nos mida todas esas dimensiones del fenómeno, ¿no? Entonces ahora usualmente se utilizan lo que se llaman esos los indicadores agregados, y uno es el índice de competitividad global, que lo que nos hace es nos miden diferentes variables, diferentes indicadores que tienen que ver con todas esas dimensiones de la competitividad, y a partir de eso nos va ubicando en un rango, o sea, hace una lista de los diferentes países según el resultado, claro, de ese indicador, ¿no? Uno de los problemas que Uruguay ha tenido
es que viene perdiendo lugar, o sea, viene quedando más abajo, viene siendo menos competitivo. ¿Qué es lo importante o qué dejar como mensaje de esto? Que en realidad ahí yo lo que estoy viendo es, mido qué pasa en términos de infraestructura, qué pasa en términos de inversiones, qué pasa en términos de políticas públicas, qué pasa en términos de costo de vida, qué pasa en términos de determinados indicadores sociales. Por lo que bajamos el indicador. Y en definitiva, a nosotros los que nos interesa ver es, el resultado es que hemos venido bajando, pero ¿por qué bajamos? Eso, ¿por qué? Porque esa pregunta es muy importante, ¿no? Bueno, básicamente la peor medición viene estando entre entre los factores que tienen que ver con el entorno macroeconómico y con los temas más a nivel de infraestructura. Claro. Esa ha sido un poco la problemática. Y que en definitiva hoy en día son uno de los temas que nos están limitando más el crecimiento. Claro. Bueno, y acá también llegan saludos, dice: felicito a la economista, muy mesurable y sublime su tesis, Jorge Gervasio, saludos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti sobre competitividad. Y acá nos acaba de llegar un mensaje que se lo voy a leer a María Noel al aire para que ella lo conteste. Dice: una pregunta para la economista. ¿Una mala decisión política no genera problemas internos? Lo digo por el rechazo al Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, firma César. Totalmente, una mala decisión política puede generar problemas internos. Ahora, muchas decisiones no nos afectan a todos por igual. Ajá. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, cuando se toman decisiones políticas, en general lo que se debería intentar, estamos hablando en términos ideales, claro, es representar a la más amplia mayoría. Pero muchas veces el problema que tenemos es que existen intereses contrapuestos. En concreto, la pregunta refería al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un tema bien interesante, porque las tendencias actuales, bueno, están siendo hasta este tipo de acuerdos a nivel comerciales. Entonces, las preguntas, antes muchas veces había una cuestión muy ideológica de decir, bueno, estoy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio o no estoy de acuerdo con el Tratado de Comercio, y eso iba a una cuestión prácticamente ideológica. Y yo creo que un tema importante es salir de esa posición ideológica. Primero que nada, porque muchas decisiones no podemos estar por fuera. Claro. Cuando se creó cuando se firmó el acuerdo del Mercosur, había posiciones a favor y en contra. Hoy en día la respuesta con la historia, ¿no? Con el diario El Lunes, como dicen, claro, era un proceso que nosotros no podemos quedar por fuera. ¿Cómo íbamos a quedar por fuera de un proceso, claro, de integración regional con dos vecinos tan grandes como tenemos, como Argentina y como Brasil, que parte fuerte de las ventas que Uruguay realiza? El tema son en qué condiciones se dan y cómo se pueden mejorar esos acuerdos para que sean menos perjudiciales. En el caso de los tratados de libre comercio, bueno, acá hay que tener mucho cuidado, cuantificar bien a quiénes beneficia, a quiénes afecta y cuál es el otro lado de la economía, ¿no? Porque un tratado de libre comercio nos puede beneficiar a determinados sectores y a otros no. Entonces tengo que de alguna forma poder visualizar bien qué puedo ofrecer, en qué condiciones puedo ofrecer, de qué me puedo beneficiar, qué puedo comprar y cuáles van a ser el resultado neto, como decimos, cuáles son las consecuencias, claro, finales entre ganancias y pérdidas. Eso es el análisis que políticamente responsable. Claro.
¿no? Y voy a tomar decisiones sabiendo que algunos van a ganar y no todos van a estar totalmente de acuerdo. Siempre algún sacrificio voy a tener. Entonces, las decisiones que tengo que tomar a nivel político, que tiene que ser de política pública, tienen que tener mucho poder proyectar cuáles van a ser los resultados finales y cuáles van a ser las consecuencias y cómo para poder que sea responsable y tomar los ajustes a tiempo. Te pusimos esta pregunta del oyente al aire y quedamos con el tema de la competitividad, que íbamos con el ranking que había bajado Uruguay, el ranking de competitividad, y estabas analizando por qué. Bueno, a ver, ¿por qué es importante? Más allá del número final, si quedamos en el lugar tal o tal, sí. ¿Por qué cambiamos de lugar? Lo que importa es saber los diferentes componentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competitividad tengo que jugar como en muchas canchas a la vez, ¿no? Entonces, me importa saber cómo cuáles son los temas que tengo que ver, ¿no? Dentro de los problemas que Uruguay tiene ventajas competitivas en muchos ámbitos. Dijimos que es un país que tiene muy buenas en términos de distribución del ingreso, que tiene buenos niveles en términos educativos, que ha tenido una capacidad de crecimiento interesante a pesar de ser una economía pequeña, que hemos pasado las últimas crisis internacionales sin tener grandes efectos y ahora entramos en un momento más crítico, como ya mencionamos. Pero todavía tenemos algunos puntos sobre los cuales tenemos dificultades. Por ejemplo, a nivel de las variables relacionadas con el gasto público y con el déficit fiscal, que ya hemos comentado en los programas anteriores. Tenemos problemas con la seguridad, que es un tema que está muy presente y que a nivel social afecta. La seguridad es un tema importante porque tiene que ver también con la calidad de vida, tiene que ver con los derechos sociales de la población. Si yo vivo en un lugar inseguro, termino viviendo peor. Por eso hasta las Naciones Unidas, en lo que es el informe de desarrollo humano de los últimos años, lo ha tomado como un tema fundamental de derechos humanos. Pues si yo vivo en forma insegura, y Uruguay, a pesar de eso, en nivel internacional, y a pesar de que la gente está viviendo fuerte el tema de la seguridad y seguridad, todavía estamos en muy buena posición. Y en temas de la calidad de la educación, que es uno de los debates que, a pesar de que tenemos niveles de alfabetización que son muy buenos, hoy tenemos un debate fuerte en términos de la calidad de educación. Esos son temas pendientes, además de lo que tiene que ver con la infraestructura, que son algunos de los temas más críticos que tenemos, que son básicamente la inflación, la infraestructura y el entorno macroeconómico como de los temas más urgentes a tratar para mejorar en términos de competitividad. ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Competitividad? Bueno, a ver, el Sistema Nacional de Competitividad, primero que nada, fue uno de los anuncios fuertes que hizo cuando se asumió este gobierno en el año 2015. Es interesante porque un abordaje de este nivel, básicamente como uno de los pilares, nos hace interrelacionar muchas de las dimensiones, ¿no? Sobre todo porque aparte este anuncio planteando un concepto de competitividad desde esta globalidad, ¿no? Desde que se instaló el sistema, desde que se anunció el Sistema Nacional de Competitividad, lo que nosotros tenemos básicamente es una propuesta que tiene mucho por hacer, que involucra a muchos de los actores de gobierno, pero que también involucra a los actores privados, y que se ha basado fuertemente en la creación de una institucionalidad público-privada cada vez más articulada, ¿no? Para avanzar hacia un enfoque integral de la competitividad. Y básicamente se define lo definen como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la capacidad del país para alcanzar aumentos sostenidos de productividad, consolidar el proceso de crecimiento y niveles crecientes de bienestar general. Hasta ahora, lo que se ha propuesto el gobierno fue crear un gabinete ministerial de competitividad, cuya razón que se basaría en modificaciones de instituciones ya existentes, ¿no? Que ese gabinete cuente con una secretaría de competitividad como un órgano técnico que lleve adelante, y bueno, esto está liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
que parece ¿Ya está en funcionamiento? Está en funcionamiento, se aprobó la ley del Sistema Nacional de Competitividad, y ahí lo que tenemos como elementos a favor y elementos en contra, ¿no? Visto desde una ¿Cuáles serían los a favor y en contra? En primer lugar, que el tema tenga la importancia que tiene y que esté al nivel más alto de la órbita de gobierno. Eso es importantísimo porque, en definitiva, plantea un tema que hoy es un problema, pero que también tiene que ver con un modelo de desarrollo país y con un proceso de largo aliento. Entonces, que exista como tema principal de gobierno y que esté en la órbita de la Oficina Nacional de Planeamiento también nos permite una panorámica a nivel de todo el país, y a su vez que permita articular fácilmente las distintas instituciones, lo cual es importante porque compromete a los que están en los diferentes temas, pero a su vez también permite utilizar capacidades que ya están instaladas, ¿no? Por otro lado, ¿qué temas hemos visto en contra o que podemos ver como en contra? Es que por ahora lo que tenemos es básicamente una reestructura organizativa a nivel del Estado. Creamos un nuevo gabinete, una nueva secretaría a partir de ámbitos ya existentes, pero a mí me queda como el gusto a poco decir ¿y qué hacemos en concreto? Claro. Cómo involucramos a los diferentes actores. Si estamos de acuerdo que esto es una cuestión integral, bueno, ¿qué rol juegan los diferentes actores públicos? ¿Y qué rol juegan el sector privado? Claro. ¿Qué rol juega la academia? ¿Qué rol juega la innovación? ¿Cómo hacemos que la competitividad sea un medio efectivo para el crecimiento? Entonces, todavía falta mucho como darle contenido a esa institucionalidad y creo que eso es uno de los debes de lo que es el Sistema Nacional de Competitividad. Es un gran nombre, un gran paraguas, pero falta las acciones concretas y cómo los diferentes actores se involucran y cómo voy a canalizar las diferentes demandas que aparte van en los más diversos planos, las grandes empresas, las pequeñas empresas, las más chicas, y cómo aprovecho una cantidad de dispositivos y de políticas que existen hoy a nivel a nivel público. Voy a seguirte leyendo algunos mensajes antes de irnos a la última pausa. Dice César, creo que levantar el secreto bancario es un arma de doble filo para las empresas nacionales y extranjeras que no se arriesguen a invertir por miedo a la DGI, pregunta. Y te voy a seguir leyendo si podemos contestar a otros mensajes más. Acá nos felicitan por el programa, muy buenas y muy claras las explicaciones, los escucho siempre, saludos. Así que, no sé, María, si podemos contestar esta pregunta brevemente. Brevemente es una pregunta amplísima, ¿no? Por eso, brevemente, porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero y en uno de los temas de estos días. A ver, el tema podemos desarrollarlo en otra columna, pero sí, contestar. A ver, es un tema muy sensible y muy importante y sí puede alterar. Pero como 2 o 3 conceptos que a mí me surgieron de leer la pregunta. En primer lugar, hay procesos en el sistema. Uruguay hoy tiene un sistema financiero que está muy sólido y que ha tenido muchos cambios después de la última crisis grande financiera que fue la del 2002. El tema de seguir creando un sistema financiero moderno es un sistema financiero regulado. Claro. No nos vamos a poder quedar con la misma normativa que tiene Uruguay hace muchos años. Para que los sistemas puedan seguir existiendo van a tener que sufrir cambios y van a tener gentes a favor y personas en contra. El tema con el secreto bancario es que muchas de las modificaciones que se proponen son parte también de acuerdos internacionales que se dan a nivel financiero, que eso son requerimientos que el país tiene que afrontar. Tenemos que ver cómo se implementan, cómo se da ese tránsito, y después el tema, pero si yo no puedo hacer un cambio por un tema de que la gente le tenga miedo a la DGI, eso no puede ser nunca, porque el tema de que tener un sistema transparente, de que se paguen los impuestos como es debido, también tiene que ver con una solidez de la economía y con la seriedad de los actores que tengo. Y de la transparencia también. Entonces, bueno, ahí tengo que ver bien cómo se implementa el cambio, qué es lo que va a implicar, cómo se va a comunicar.
y cómo genera un sistema impositivo que termine siendo atractivo para seguir atrayendo inversiones y para que sean inversiones que tengan que generen el trabajo, que puedan servir para el crecimiento de la economía. Ese es, para mí, por ahí debería ser la discusión que tenemos en un tema tan sensible como es el tema del secreto bancario. Bueno, quizás lo podamos abordar con más tranquilidad en un programa entero. Te invito, María Noel, a hacer una breve pausa y quedan abiertas las líneas de comunicación. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando con la economista María Noel Sanguinetti sobre competitividad, y acaban de llegar más mensajes. Acá uno de los mensajes dice: con los problemas de la educación, ¿vamos a perder cada vez más competitividad? Pregunta un oyente. Y bueno, en función de lo que estuvimos conversando, la educación es un componente sumamente importante. Que lo venimos analizando ya en varios de los programas, ¿no? A través del presupuesto que fue... que en el programa que hablamos del presupuesto también lo habíamos analizado. Desde el punto de vista más de largo plazo, uno de los desafíos fuertes que tiene es cómo nosotros tenemos un sistema educativo que esté alineado en términos del modelo de desarrollo país. O sea que sí. Bueno, y acá hay otro más que dice: muy bueno el programa, ¿los empresarios uruguayos tienen mentalidad de competitividad o son conservadores? Alicia. Bueno, a ver, tenemos muy diversas experiencias. Yo creo que también tenemos que ver mucho con los diferentes tipos de sectores, a ver, pero Uruguay en muchos ámbitos es un país que lidera ámbitos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, Uruguay está muy bien posicionado. Sí. Uruguay tiene muy buenas cuestiones en términos de calidad. Hay sectores que han cambiado mucho sus productos. O sea, hace unos años era impensable pensar en un vino de calidad uruguayo para cambiar de rubro. Claro. A nivel agropecuario, la carne uruguaya tiene desde el sistema de trazabilidad hasta el nivel de calidad, es una carne que es valorada a nivel de todo el mundo y que están llegando a mercado que en otro momento era impensable. Bueno, el arroz uruguayo es uno de los mejores en arroz de calidad del mundo y mejores en rendimiento, y es de los mejores pagos a nivel del mundo. Después tenemos las fluctuaciones a nivel de precio. Y así podemos ir analizando diferentes tipos de sectores. Capaz que tenemos que preguntarnos cuáles son aquellos empresarios o aquellas empresas que son más débiles y cómo mejoramos un conjunto de herramientas que hoy están disponibles para orientarlas mejor a hacerlos más competitivos. Porque, a ver, no hay ninguna empresa que no quiera ser competitiva por no serlo. Capaz que a veces no tiene las mejores condiciones, claro, ¿no? Entonces, por ahí debería ir un poco para mejorar los resultados. Llegan más mensajes. A ver, vamos a... Dice: felicito a María Noel, yo la voto en la próxima elección para ministra de Economía. César, que te viene escribiendo todo el programa. Y bueno, ¿quién nos diga que tengamos una futura ministra de Economía? Uno nunca sabe, ¿no? No, soy una simple analista. Bueno, está bien, pero por lo menos le gusta tu perspectiva de cómo a este oyente, cómo ves, cómo analizás la economía y las perspectivas a futuro, que es en parte de lo que hemos venido hablando hoy, del tema de la competitividad, de analizar las perspectivas futuras que tenemos de cara a unos próximos años. ¿Qué va a suceder? ¿no? La economía debe ser una decisión que no se toma ni de escritorio ni es una decisión de laboratorio. Claro. Las decisiones a nivel de política económica, de economía, tienen que ver mucho con la gente
con lo que la gente siente, con lo que puede hacer y con lo que no puede hacer. Entonces, capaz que un debe importante, en particular, volviendo a lo que estábamos hablando, del Sistema Nacional de Competitividad, tiene que ver con cómo seguimos involucrando a los diferentes actores, a nivel de política pública y a nivel del sector privado. Y a nivel de la educación también, como estábamos hablando, como los fundamentales, ¿no? Por eso, capaz que, el Sistema Nacional de Competitividad es un muy lindo tema para debatirlo como una política de Estado, ¿no? Que vaya más allá de los 5 años de gobierno. Claro. Y bueno, capaz que hay un conjunto de preguntas o de caminos sobre los cuales transitar, ¿no? Cómo concretamos a la brevedad espacios de trabajo conjunto, público-privados, a nivel empresarial, cómo hacemos que las empresas que son más de punta generen sinergias para las empresas que están un poquito más atrás, cómo hacemos, cómo construimos redes de trabajo, cómo hacemos esos procesos de transferencia tecnológica, cómo involucramos a otros actores. Eso creo que son parte de las preguntas que el Sistema Nacional de Competitividad tiene que hacer. ¿Cuáles son las demandas de los diferentes actores, de las empresas que venden a nivel nacional, de las empresas que venden a nivel transnacional? ¿Cómo hacemos que bajen los costos sin afectar la calidad de la vida de la población y que se vean afectados los derechos laborales alcanzados? ¿Cuáles son las limitaciones de carácter estructural que tenemos como país y cuáles son conjunturales? ¿Cómo se ven a nivel sectorial? Entonces, capaz que tenemos que empezar a hacernos este tipo de preguntas para ver hacia dónde transitamos y hacia dónde damos contenido a ese gran y paraguas que hoy nos genera una oportunidad como país para poder construirnos a futuro y poder salir de este tranco en el crecimiento que venimos teniendo. Que es lo que venimos analizando a partir de los distintos programas, hemos venido analizando, y todo está enrabado lo que venimos hablando, que de programa a programa tú lo vas explicando muy bien, y estamos en los 2 últimos minutos del programa. No sé cómo te gustaría cerrar. Yo me gustaría un poco decir eso, que en realidad creo que el tener hoy un Sistema Nacional de Competitividad es que tenemos una gran oportunidad, que no tenemos que desperdiciarlo y que tenemos que, a nivel de la política pública y a nivel empresarial y a nivel de los trabajadores y a nivel social, poder generar más espacios de trabajo conjunto y de diálogo, donde se puedan construir alternativas que nos beneficien a todos, y una cuestión bien importante de esto es el tema de la comunicación. Cómo le hacemos llegar a la información a la gente, a los distintos actores sociales. Entonces me parece que cuando se anuncian este tipo de nuevas instituciones y de nuevas medidas, tenemos que tratar de evitar de generar nuevos organismos o nuevas cosas porque sí, sino tratar de verlo como una nueva oportunidad para debatir temas que no se pueden estar condicionando a futuro. Muy bien. Se nos fueron los minutos, ha sido un inmenso placer, María Noel, contar con tu presencia hoy, un tema tan importante como es la competitividad en nuestro país y de cara a este futuro que se nos avecina, que ojalá sea propicio para ir mejorando y creciendo económicamente y que el país salga adelante. Bueno, yo te agradezco, Andrea, otra vez la oportunidad de poder estar conversando acá de estos temas, y bueno, y que la competitividad como tal no es una palabra ajena, sino que tiene que ser un tema que es algo que nos está afectando a todos y que todos tenemos algo que ver en esto. Entonces, por eso nos lo planteamos como un tema tan importante. Nos estaremos viendo el próximo viernes con otra columna económica, pero una columna que se entienda, que la gente... Ya has visto que han participado y han llegado muchos mensajes, y de eso se trata, de interactuar con la audiencia y de quitar dudas y de aclarar. Esperamos los mensajes y nos vemos el próximo viernes. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a la audiencia, a nuestro compañero Luis Castro en Controles. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Vivencia. Muchas gracias.
Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.